Dios me lo bendiga, familia. Jay Martínez nuevamente con ustedes y bienvenidos a otra edición del Radical Podcast PR, un programa interactivo y de diálogo abierto basado primordialmente en el aspecto cristocéntrico, pero también estaremos hablando temas de interés para el beneficio y conocimiento y educación de nosotros y ustedes, la audiencia. En el día de hoy me acompaña un joven que también he visto su crecimiento a temprana edad y que nos va a estar contando un poco de su historia fuera de los caminos del Señor y luego cuando acepta al Señor. Así que para mí es un privilegio presentar en esta hora a mi hermanito Michael Morales. Michael, Dios te bendiga mucho. Bienvenido a Radical. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jay? ¿Todo bien? En verdad es un privilegio estar contigo en este espacio. Qué bueno, mano. Para mí también ha sido un privilegio y espero que sea de bendición para muchas de las vidas que nos estén viendo. Eso es así. Así que, Michael, vamos a darte un leve perfil tuyo. Michael tiene 24 años de edad. Posee un bachillerato en justicia criminal en la Interamericana de Puerto Rico en el recinto de Barranquita. By the way, mi alma mater, Intel. Somos dos. Eso es. Trabaja actualmente en la Academia Cristiana Discípulos de Cristo de Candelaria, en Tuabaja, ¿verdad? Sí. Sus pasatiempos favoritos son leer y educarse. Y es de Toalta, Puerto Rico. Así viven actualmente en Toalta, Puerto Rico. Así que, Michael, para mí es un privilegio que estés aquí con nosotros en Radical. Vamos a empezar primeramente con la primera pregunta y es la siguiente. ¿Cómo fue tu vida antes de conocer al Señor? Pues mi vida antes de conocer al Señor, yo diría que es lo mismo que muchas otras personas. Es una vida oscura, sin fe y sin esperanza. Y mi experiencia con el Señor, yo la asimilo más o menos con la del apóstol Pablo, porque mucha gente habla de que encontraron al Señor o aceptaron al Señor. A mí fue distinto. A mí el Señor me buscó a mí. En un momento, claro está, de tinieblas, de angustia, sumergido en el mal, porque la Escritura claramente lo dice así, que uno estaba muerto en sus delitos y pecados. El Señor pues tuvo misericordia de mí y por medio de esa misericordia y de esa gracia que podemos estar aquí hablando tú y yo y seguir proclamando cuán bueno es el Señor con uno. Amén, amén. Qué bueno. Entonces, ya que tú nos cuentas cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo, ahora dinos, a mí, al público que nos está viendo, ¿cómo ha sido ese cambio cuando llegas a los caminos del Señor? Bueno, un cambio completamente, valga la redundancia, radical. Es un cambio radical. Porque la vida de uno cambia por completo. Si nos vamos, como dice la Escritura, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Estábamos muertos. Y claro, estos muertos no pueden hacer muchas cosas. Uh-huh. Pero cuando la luz del Evangelio llega a nuestra alma y a nuestro ser, pues las cosas cambian por completo. Y lo que uno, por decirlo así, le gustaba, ya no le gusta. Lo que uno tenía que hacer, ya no tienes que hacerlo. Y viceversa. Y la otra cosa que puede pasar es que cuando uno ya está en los caminos del Señor, mucha gente cree que esto es un quitado. Y no lo es, no lo es, no lo es. Es un camino difícil. Hay pruebas en el camino. Uno tiene la Biblia como ejemplo, vemos los profetas, vemos los apóstoles, el mismo Jesucristo también tuvo sus pruebas, pero al final del día la recompensa es mayor. Eso es así. Y la recompensa es mayor cuando la recibimos por gracia, porque nunca hicimos nada para recibir lo que el Señor nos dio. Todo fue un regalo de Él, todo fue misericordia de Él. Y gracias a Él estamos aquí, vivos, en vida normal, pero también vamos a tener vida en la vida eterna. Muy bien. Eso prácticamente ha sido un resumen práctico de cómo ha sido la vida de Michael una vez llegando a los caminos del Señor. Mike, como cariñosamente te digo, ¿verdad, Mike? Claro. ¿Cómo ha sido tu caminar en el Evangelio? Específicamente, si has pertenecido a algunos ministerios o cómo ha sido la experiencia de no haber estado en ministerios, cómo ha sido la experiencia estando en las iglesias donde has pertenecido. Pues, claro está, esto es por la misericordia del Señor que uno puede Amén. cooperar y dar su granito de arena. Cuando yo me congregaba primeramente, que fue la primera iglesia que yo estuve, la Discípulos de Cristo en Naranjito Pueblo, yo estuve ahí alrededor de 17 años más o menos, porque estuve desde los 4 o 5 años. Prácticamente desde tus comienzos. Desde los comienzos, así mismo es. Allí pues pude desarrollarme en muchas áreas. Claro, cuando uno es niño, pues uno participa en las cosas de niño, pero ya cuando uno va desarrollándose como joven, pues las cosas cambian. Las cosas cambian, pero no fue hasta que, como te mencioné anteriormente, que uno pues, choca con la luz del Evangelio, ahí que uno comprende muchas cosas y ahí es que uno pues se inserta debidamente. Yo en Naranjito ejercí como diácono, eso fue un privilegio Brutal. extraordinario. Uh-huh. En aquel tiempo el pastor era el reverendo Carmelo Martínez, que yo le agradezco esa oportunidad que él me dio de poder desarrollarme en esa área. Saludos, pastor. También
Me desarrollé en la directiva de los jóvenes, yo fui el tesorero, tuve ahí también alrededor de 3 años más o menos. Tuve también el privilegio de dar escuela bíblica, que es algo que me apasiona hacer, al igual que predicar, que eso también, gracias a Pastor Carmelo por confiar en mí y darme esa oportunidad. También en la iglesia de Naranjito Pueblo pude contar también las ofrendas. Nosotros los diáconos nos turneábamos, nos poníamos, uno en particular iba con el otro y contábamos las ofrendas rápido y después bajábamos al templo. También eso era un privilegio porque uno estaba pues, viendo otros aspectos de la iglesia, desde la perspectiva también administrativa y Claro. también de la perspectiva de servir. Muy bien. Ya cuando llegó Barrio Negros en el 2018, que ahora cumplo 3 años aquí, pues prácticamente pues esos talentos y dones que Dios me regaló, pues los pude poner en práctica y darle función aquí. También, saludos Pastor Omar y a Kamali, que también por la Saludos a confianza que ellos me dieron, de poder también dar y servir, que de verdad es un privilegio. Ya cuando llego a Barrio Negro, pues pasó otras cosas. Cuéntanos. Pues por ejemplo, de las escuelas bíblicas cambió el panorama. Me dieron primero la escuela bíblica de los jóvenes y después de repente yo estaba dando la escuela bíblica a los adultos. Yo fui testigo de eso. Y de verdad eso fue un privilegio inmenso y yo doy a Pastor Roca también, si nos estás viendo, gracias. Eso fue un privilegio brutal, Jay. Porque primero es la responsabilidad grande que tú tienes. Segundo, ya tú no estás hablándole, por ejemplo, a nuestro grupito que son 20 a 30, por más o menos. Ya Yo soy más viejo, by the way. No. Estamos viendo 200, 300, por ejemplo, de todos los miembros de la iglesia. Y tú tienes que nutrirles bien. Porque el dilema es también, uno tiene que nutrirse uno mismo para poder nutrir al otro. Muy bien. Y el dilema es que la responsabilidad que uno tiene de que no decir algo errático o algo erróneo, porque tú dices algo que no está conforme a las escrituras y tú puedes dañarle la vida a alguien. Profundo. Le puedes dañar la vida a alguien o lo puedes descarrilar por completo. Y que su fe después sienta que no valga absolutamente nada. Por eso uno tiene que responsablemente estudiar las escrituras, que también yo invito a todo el mundo a estudiar las escrituras. Las escrituras es algo importante para estudiar, para poder ejercer bien pues, las funciones, porque desde las escrituras, pues ahí que nosotros hacemos pues, las demás funciones, porque las escrituras es nuestra autoridad máxima en fe y práctica. De ahí que nosotros pues hacemos nuestras cosas, porque tenemos que hacerlas conforme a lo que Dios dijo. Wow. Hay cosas a los que nos están viendo que yo desconocía de Mike y estoy siendo bendecido de las que nos está contando Mike y a ustedes en esta hora. Mike, ¿cuál ha sido, dentro de las experiencias que nos has contado y otras que tengas, ¿verdad?, en tu memoria, cuál ha sido la más que te ha marcado en tu vida? Ya fuera puede ser fuera de los caminos del Señor, como dentro de los caminos del Señor, la que tú quieras expresarnos. Pues ya en los caminos del Señor, una de las experiencias más gratificantes y también de las más chocantes. Antes de yo llegar a Barrio Negros, pues ocurrieron ciertas cosas en la iglesia de Naranjito Pueblo, que claro, no las voy a mencionar. No hay iglesia perfecta, vaya. Claro, exactamente. Ocurrieron unas cosas que uno como persona se indigna y uno tiene que tomar postura. Y si uno no toma una postura, pues uno estaría de acuerdo con las cosas que ocurrieron. Y yo quise tomar postura en esa situación particular. Tomé postura y tuvimos un tiempo en mi hogar, incluyendo a mi papá y mi mamá, que estuvimos, por decirlo así, en un limbo, que no sabíamos qué íbamos a hacer, dónde íbamos a ir. Y llegó un momento, lo recuerdo como ahora, papi y yo estábamos lavando los carros y llega Noriela y nos invita a un culto en su casa y lo iba a tener a cargo pues Omar y otros hermanos Omar de la iglesia. Y para aquel tiempo yo no conocía a Omar, te voy a hablar claro, no lo conocía, yo solamente conocía a Noriela y a David Tito, porque iban también a la iglesia de Naranjito y teníamos una amistad bien chévere y nos invitan y fuimos. Ahí conozco a Omar y conozco a otros hermanos de la iglesia que estaban presentes y Omar tenía la palabra, normal, tú sabes, tomó su tiempo, hizo su reflexión, pero llega el momento, claro, de que uno quiere orar por cada uno de los hermanos que están presentes y todo lo demás. Y claro, está Dios el que está en el asunto. En el asunto siempre. Dios está en el asunto. Y ahí uno puede comprobarlo de que vemos primeramente su dirección, qué uno tiene que hacer y a dónde tiene que ir. Y también vemos cómo Dios también confirma los llamados de uno. Cuando uno está corriendo y huyendo, Dios, y no lo digo, claro está, por ningún tipo de arrogancia o por ningún tipo de prepotencia, yo lo digo más bien por la misericordia de Dios. Amén. De que Dios, pues, me dio en mis manos una responsabilidad, desde predicar la palabra. Y luego va a enseñar la palabra. Y cuando uno va juntando las otras cosas, pues uno dice, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para conmigo? Y Dios, por medio de Omar, confirma mis dudas.
que Dios quería que yo ejerciera el llamado que aparece en las Escrituras, que se llama el llamado pastoral. Y es un llamado sumamente difícil, hay que admitirlo. Ay. Pero hubo un transcurso que yo estaba huyendo y huyendo y huyendo y huyendo y huyendo. Bueno, ahorita conversamos sobre Jonás. Yo estaba como Jonás, huyendo, pero tenía que llegar a Nínive. Había que llegar a Nínive. Siempre el Señor nos encuentra. Y el Señor nos va a encontrar. Eso es de ahí. Sí, el salmista mismo dijo que a dónde yo voy a oír de tu espíritu. Eso es imposible. Y ahora, pues, yo reconozco que todavía hay ciertas áreas que yo tengo que trabajar en mí antes de yo poder ejercer esa función. Oye, Mike, todos estamos, perdóname que te interrumpa, todos estamos en un proceso. Claro. Así que no eres el único, todos los que nos están viendo también estamos en procesos y los procesos nos ayudan a madurar. Exactamente, y claro está también situaciones que a lo mejor uno enfrenta que uno no se espera. Que, ahora un ejemplo, pérdidas de amigos, o traiciones, o pérdidas de empleo, o que a lo mejor un sueño que uno tuvo se tronchó por X o Y razón. Yo te voy a hablar claro, mi sueño de niño toda la vida era ser abogado, pero Dios tenía otros planes para conmigo. Y yo recuerdo cuando yo tomaba los exámenes para entrar a la escuela de leyes, yo me colgué en las dos veces que lo tomé. Y ahí pues yo dije, ok, Señor, está bien, yo voy a obedecer entonces. Porque ya ahí uno está viendo lo que está pasando. Cuando uno, pues, ¿sabes? Se pone, por eso medio coloquial, medio potrón, uno no quiere hacer las cosas que le corresponde hacer, pues Dios va a meterse en el asunto y Siempre. a cerrar la puerta y a cerrar la puerta y a cerrar la puerta hasta que uno abra la puerta indicada. Mira, y ahora que nos estás hablando de hecho, que lo hablamos al principio en tu descripción, ¿cómo tú puedes llevar tu conocimiento de leyes al aspecto cristocéntrico? Bueno, si vamos a la misma Biblia, la Biblia está llena Súmalo. de leyes. Si tú buscas los primeros 5 libros de la Biblia, que son reconocidos como nosotros los cristianos, el Pentateuco, tú tienes esos 5 libros. Los 5 libros están llenos de leyes y de regulaciones que Dios tiene para aquel tiempo para el pueblo de Israel. En total, si mal no me equivoco, son 613 leyes, así que son un montón. Desde leyes culturales, de leyes morales, ceremoniales, hay un montón de leyes. Pero ya cuando llega Jesucristo, el panorama cambia por completo. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero tampoco eso no es una excusa para nosotros ir haciendo lo que nos da la gana. Porque Pablo lo dijo muy bien en Romanos 6, que si estamos muertos en el pecado, nosotros no vamos a estar después haciendo lo que nos dé la gana. Uh-huh. Pero las leyes que Dios nos da son leyes para nuestro beneficio. Hay gente que lo cree que son para restricciones malas, que para nosotros no vivamos la vida y no. Es para uno estar bien. Si Dios es nuestro Padre y un padre se preocupa por sus hijos, ¿qué uno espera? Que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Por eso es que a veces Dios nos da esas regulaciones. Vemos después en el Nuevo Testamento que se repiten algunas de las leyes, pero más bien son las leyes morales. De vivir una vida pues conforme a lo que Jesucristo vivió. Por eso es que Pablo también dice que para llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, pero para hacer eso, pues Dios quiere que nosotros vivamos conforme a lo que Él estableció en las Escrituras. Esto no es viviendo conforme a lo que uno piensa y lo que uno cree que es correcto, es lo que la Escritura establece, ahí es que uno vive. Y ahí que estamos viendo esa parte de las leyes con Cristo. Más o menos es algo así bien, es algo bien interesante. Yo me siento ahora mismo, y a los que nos están viendo, yo me siento como si estuviese en una escuela dominical o un estudio bíblico. Porque lo que este muchacho acaba de decirnos es algo que nos debe poner a pensar y a recapitular en nuestras vidas. Y más cuando llevamos una responsabilidad como es ser creyentes, hijos y siervos del Señor. Y lo que este muchacho, la cátedra que ha tirado, el bombazo que ha tirado espiritual, de verdad que nos pone a pensar y a reflexionar de que tenemos que ser auténticos, Eso es así. como Dios quiere que seamos. Y sobre todas las cosas que demos testimonio, que como he dicho en otras ocasiones, Mike, y con otros invitados que hemos tenido, Sí. demos testimonio sin ni siquiera mencionar una palabra, solamente con nuestras acciones. Y las acciones, tú sabes que hablan más que 1000 palabras. Claro. Así que para mí esto es de bendición, el que tú nos hayas dado este manjar espiritual, que como le dije y le dije al público, es como si estuviese en un estudio bíblico. Así que, Michael, gracias por esa aportación maravillosa No, que y, tú nos has dado. y gracias a ti de darme esta oportunidad, que de verdad esto es un privilegio, honestamente. La gloria del Señor, papá, y gracias por estar aquí. Pero seguimos. De todas las experiencias que has vivido, Ajá. o vivencias, ¿cuál ha sido una que tú me dirías que te arrepientes o no quisieras volver a pasar por esa? Yo diría que hay muchas, honestamente, desde malas decisiones que uno tomó, juntarse con gente que tú no tenías que juntarte,
y más en buscarse pareja que se supone que esa no es, que No la ayuda idónea. no es la ayuda idónea, es más el doble de cabeza idóneo, por decirlo así. Ay. No meterse con gente así. Hay muchas cosas, honestamente, Jay, hay muchas cosas. Pero Una en específico que tú digas, Jay, esta me marcó y no vuelvo atrás. No vuelvo a pasar por esto. de todas es saber bien con quién me junto. Hay que tener cuidado con quién uno se junta. Yo aprendí una vez con la reverenda Patria Rivera esta ilustración, cuando uno está juntándose con ciertas personas. Para tú conocer a una persona, tú tienes que tener un pote de sal contigo. ¿Qué pasa con los potes de sal en las casas? Que duran un montón. Hay que acabar el pote de sal primero para conocer a alguien por completo. Y por eso uno tiene que tener cuidado con quién uno se junta. Ay. Esto está, wow, radical. ¿Cuál tú crees, Mike, que sea la razón, motivo o decisión por la que tengamos jóvenes fuera de los caminos del Señor? Que no nos atrevemos a hablarles a ellos porque ya estamos como que esa gente son difíciles, que si ellos no escuchan y nos inventamos X o Y excusas para no llegarles a ellos. Y también pues tienen una mala concepción y por si acaso, y no quiero ofender a nadie, de que las escrituras, la iglesia, eso es algo aburrido, de que eso es para los viejos y que no tiene algún fundamento o tiene alguna relevancia para ellos. Y eso no es cierto. Las escrituras es algo increíble porque estamos viendo tanta cosa. Estamos viendo la historia de la redención del ser humano desde su caída, pues hasta, claro está, hasta el sacrificio de Jesucristo. Y es algo tan grato cuando uno lee las palabras de Pablo a los colosenses, cuando Pablo le dice que ya la acta de los decretos que está en nuestra contra, mira, ya eso se acabó. Pero el dilema también es que muchos jóvenes están cogiendo las corrientes de este mundo. Y las corrientes de este mundo vienen con filosofías huecas o vienen con cosas raras. Y eso se pega, Jay. Eso es como una plaga. Eso se pega. Y es bien difícil salir de eso. Y más difícil aún es cuando ya chocan con el evangelio, tener que quitarse todo eso de la mente. Que cuando uno tiene que desaprender todo eso, es bien difícil. Es bien difícil. Y tener también que cortar muchas cosas. Y a veces el dilema mayor es el sacrificio y el compromiso. Que a veces muchos jóvenes no quieren comprometerse con el Señor, porque por primero, como que estamos hablando ahorita, que hay muchas restricciones, hay muchas cosas, y de verdad no, eso no es restricciones para el mal de uno, sino es para el bien de uno. Wow. Esto está increíble, la verdad es que es una realidad, Mike, lo que acabas de decir, y yo comparto contigo, porque queremos ver a muchos jóvenes, ¿verdad? Que nuestros conocidos, colegas universitarios, amistades de la urbanización, de nuestra comunidad, sí, de nuestro entorno, que no le sirven al Señor, no es que los obliguemos, es que tengan la oportunidad de que tengan ese encuentro con el Señor, en el cual un día tú y yo lo tuvimos, sí, y por gracia estamos aquí, sí, y quisiéramos ver a toda esa juventud, porque, vuelvo y digo, una de las cosas que yo recalco en Radical es que somos pro juventud. Y que queremos educar y que queremos edificar a todo lo que el contenido que salga de estos micrófonos. Eso es lo que Radical quiere llevar. Que los jóvenes, y no solamente jóvenes, Michael, sino a las personas ancianas, los adolescentes que nos estén viendo, los juveniles, sí, los adultos que puedan estar viendo este contenido, sean edificados con lo que se habla a través de estos micrófonos. Michael, ¿de qué manera tú como ejemplo puedes ayudar o ayudarías a los jóvenes? Bueno, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el profesional, ya que tú tuviste la bendición de prepararte, ¿verdad? Profesionalmente. Sí. ¿Cómo lo podemos ayudar? Bueno, primero con el ejemplo, pues claro está, uno tiene que vivir bien lo que uno cree. Pero yo he aprendido que la fe de uno es responsable. Y para tener una fe responsable tenemos que tener la comprensión plena de lo que uno cree. Para poder vivir algo hay que entenderlo primero. Primero hay que entenderlo. Después de entenderlo, poder vivirlo y ser ejemplo pues a generaciones que pues, están antes de uno. En mi caso, la generación que está antes de mí pues son los de 17, 18, 19 universitarios. Años. De estos universitarios que están empezando. Y los de escuela superior que están en cuarto año, más o menos. Para darle ejemplos a ellos, hay que vivir y entender lo que uno cree. Tenemos un dilema mayor que mucha gente cree cosas y no saben por qué las creen. Me parece fascinante que en Hechos 8... vemos Felipe el diácono, va dirigido por el Espíritu al desierto, le va a predicar a un eunuco, y el eunuco estaba leyendo el profeta Isaías.
pero le hace una pregunta bien buena. ¿Tú entiendes lo que tú estás leyendo? Y en humildad vemos al eunuco diciendo, mira, de verdad yo no entiendo lo que yo estoy leyendo, de verdad explícame. También uno tiene que darle ese granito de arena. Hay mucha gente que no está entendiendo muchas cosas y hay gente que no quiere explicarle. ¿Qué ejemplo bueno tú puedes dar de poder instruirles, guiarles? ¿Cómo uno les guía? Viviendo lo que uno cree. Y si también uno tiene la oportunidad de enseñarles. Hay mucha gente que necesita que les enseñen, de que les guíen, que les den un empujón. Hay gente que no tiene el empujoncito. Y es por eso que hay gente que no cree en ellos. Yo lo digo por experiencia propia. En Naranjito Pueblo mucha gente no creía en mí. Hasta que el pastor reverendo Carmelo Martínez me dio el empujón que yo necesitaba. Y con ese empujón pues uno pues, puede hacer las cosas que Dios mandó hacer a uno. Y si lo vemos en un ámbito más profesional, también ayudar a ellos a encontrar su camino. ¿Qué quieren hacer con sus vidas? Hay muchos que ya están a punto de ir a la universidad y no saben qué quieren estudiar. O no saben qué van a hacer con sus vidas. Pues uno que ya vivió esas cosas, que uno las entiende, de poder guiarles también. A veces lo que necesitan es eso, un empujón y que los guíen. Nada más. Poderoso. Michael, yo creo que todo lo que tú nos has hablado lleva a una conclusión y es que, de verdad, primeramente quiero agradecerte, que creo que es como la tercera vez que te lo digo, la oportunidad de tenerte aquí sentado conmigo en el set de Radical y poder ser de bendición y darte este testimonio que ha sido poderoso. No solamente hay aspectos de tu vida que desconocía y honestamente pues, que nos están viendo, desconocía ciertos aspectos de su vida, pero he sido bendecido con lo que acaba de hablarnos en todo este ratito que estamos aquí con ustedes, ¿verdad? Y conmigo. Así que antes de despedirnos, Mike, yo quiero que tú te dirijas a esa cámara que está de frente tuyo. Claro. Y nos digas un consejo a aquellos jóvenes que nos están viendo, los que no son tan jóvenes, los ancianos, a todo el personal, que piensan que sus voces o talentos se hacen de oídos sordos para ciertas personas. Este es tu momento. Yo lo que diría es esto. Hay mucha gente que no cree en uno y eso está claro. Pero hay muchos que sí. Y los que son sí son la mayoría. Es lo primero. Lo segundo, a veces uno necesita que te guíen. Yo diría que eso aplicaría a todo el mundo. Tanto jóvenes, adultos. Hay que dejarse guiar. Antes de uno poder ser el guía, uno primero tenía que alguien que lo guiara primero. Y el dilema de hoy en día, y yo digo que esto aplica también a los adultos, que a veces se creen que se sabe todo y no se dejan guiar. Y lo otro, el Señor está atento. El Señor sabe las inquietudes, sabe los pensamientos. Él tiene todo bajo control. Lo que uno le resta hacer es ser obediente, someterse al Señor y dejar que haga el resto. Porque si hacemos como Abraham, tratar de ayudar a Dios, lo que uno va a hacer es meter las patas. Mejor dejarse guiar y ahí uno puede ver la bendición por completo. Michael, gracias por ese consejo, gracias por estar nuevamente con nosotros en Radical. ¿Tienes algunas redes sociales donde puedas decirle a la audiencia donde te puedan conseguir para seguirte, para invitarte a una iglesia a predicar o donde te puedan conseguir? Bueno, en Facebook, Michael Javier Morales. En Instagram, Michael Javier 23. Y pronto voy a tratar de retomar una página que tengo que se llama El Expositor. Ahí vamos a estar hablando de ciertas cositas desde aspectos históricos, teológicos, bíblicos, de predicación, lo que ustedes quieran. Vamos a estar tocándolas ahí también. Pues Michael, gracias por estar nuevamente con nosotros y a ustedes nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube. Y como siempre le decimos, Michael, a todos, con Dios todo, sin nada. Bendiciones, hasta la próxima. Dios me los cuide.